Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Cara a Cara de Biblia Libre. Desde que Santiago Alarcón, el popular youtuber, se hiciera católico, ha comenzado a producir mucho material con estilo apologético alrededor de la defensa de lo que él cree es la verdad. Como hacemos siempre en este canal con todos aquellos que predican un evangelio diferente a lo que la Biblia predica, pues nuestro propósito es desmentir esos argumentos que estas personas sacan. Sean católicos, sean algunos que se hacen disque llamar protestantes pero no lo son, o sean de cualquier otro tipo de denominación. Lo que nosotros queremos es enfocarnos en la Biblia. Por eso este canal se llama Biblia Libre, sola escritura. Sola escritura, o sea, eso es fundamental para un canal que se llama Biblia Libre. Hay gente que sale diciendo, ay, los protestantes de cristal que se ofenden con que Santiago Alarcón se haya vuelto católico. Hombre, no me interesa si Santiago Alarcón se vuelve católico, oramos por él y le pedimos al Señor que tenga misericordia. Pero obviamente este canal se llama Biblia Libre, o sea, ¿qué esperan? ¿Que no defienda la sola escritura? No, hombre, unos genios. Se llama Biblia Libre, por favor. Y bueno, ha estado haciendo una serie de videos apologéticos, sobre todo utilizando a los padres de la iglesia para desmentir su punto de vista alrededor de la sola escritura. Teniendo en cuenta esto, decidí pedirle el favor a un pastor amigo en Suiza que se llama Jorge Walters, y con él vamos a hacer este cara a cara desmintiendo algunos puntos fundamentales que argumenta el señor Santiago Alarcón. Va a estar buenísimo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muy bien, lo prometido es deuda. Estamos en el día de hoy aquí con el pastor Jorge Walters desde Suiza. Mi hermano, ¿cómo está el calor en las playas de Suiza? Hola hermano, muchas gracias por la invitación y bueno, ni tanto calor porque ya estamos llegando al invierno y como muchos de ustedes saben, en Suiza no tenemos playa y es el sueño de todos los suizos acá, pero no tenemos playa, aunque sí tenemos muchos lagos. Qué bueno, mi hermano. Hemos querido invitar a mi hermano Jorge porque él ha estado estudiando profundamente de una manera muy interesante a los padres de la iglesia. Y como ya dije en la introducción de este video, el señor Santiago Alarcón ha querido usar los textos de los padres de la iglesia para justificar el hecho de que la doctrina no debe provenir solamente de la escritura, sino además de eso debe provenir de la tradición. Escuchemos esto precisamente en la voz misma de Santiago Alarcón, donde usa para argumentar esto un fragmento de un texto de Ignacio de Antioquía. Escuchémoslo. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, quiere decir las antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Che, yo escuché esa clase de comentarios. Yo lo recibí un montón de veces estos últimos días en YouTube, en Instagram, ¿no? A ver, para. O capaz que alguien trastocó el texto de Ignacio de Antioquía, porque he oído a ciertas personas que decían, si no encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Similar a las críticas que he recibido, ¿no? Es interesante que parece que Ignacio de Antioquía no tenía un buen concepto de las personas que hacían esta clase de reclamo, ¿no? Recordemos que Ignacio de Antioquía no era una persona que había escuchado el Evangelio según Chiribí, sino que había sido discipulado bajo el discipulado del apóstol Juan. Muy bien, ahí lo escuchamos, porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. ¿Realmente esto sirve para argumentar en contra de la sola escritura, mi hermano? ¿Tú qué opinas? Bueno, veamos primero el contexto del video de Santiago, que cualquiera de ustedes lo puede revisar entero en su página. El contexto es el siguiente. Él está defendiendo la idea, como tú muy bien dijiste, hermano, que la tradición que es posterior al Nuevo Testamento, todo lo que los padres apostólicos y los padres de la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, todo lo que ellos escribieron, Santiago está argumentando en este video que aquello tiene la misma autoridad que el Nuevo Testamento, que la Biblia en general, y además él asegura en ese video que fue preservada, que esa palabra y esa enseñanza supuestamente fue preservada en el segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, etc. Entonces, frente a ese argumento, él cita a Ignacio de Antioquía
para tratar de mostrar con esta carta algo que él está recibiendo como una especie de ataque en estos días, según sus palabras, porque claro, como él ahora cree que aparte de la Biblia hay una tradición que es necesario creer, él siente que lo están atacando de la misma manera como atacaron a Ignacio de Antioquía en este texto que acabamos de ver. Él de hecho lo dice de esa manera, que las frases que le dicen a Ignacio en el segundo siglo son parecidas a las que ahora nosotros le estamos diciendo a él en este tiempo. Pero al parecer, por no decir seguro, Santiago no entendió el contexto de esta carta, porque el ejemplo que él utiliza es un mal ejemplo, no es algo que coincide con esta analogía que él está haciendo, y eso es lo que yo quisiera brevemente resaltar y mostrarles entonces en este texto. Lo primero es que esta carta a la iglesia en Filadelfia, escrita por Ignacio, está escrita en defensa de la fe, porque habían judaizantes, como lo vemos en el libro de los Hechos, y como hoy día estamos viendo un brote o un rebrote de judaizantes. En ese momento habían judaizantes que querían que la iglesia viviera conforme al Antiguo Testamento, conforme a la ley de Moisés, etc. Entonces, estas personas, cuando escuchaban la predicación, a ellos no les gustaba claro, porque eran judaizantes, ellos quieren vivir atados a la ley. Entonces ellos decían, a ver, si estas cosas que están enseñando no las encuentro en las escrituras fundacionales, es decir, el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿cierto? La Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia judía, si no las encontramos allí, entonces no creo que esté en el Evangelio. Y es interesante que Santiago sigue leyendo donde está la explicación y la aclaración a este punto, pero él no se da cuenta, la lee y al parecer no lo registró, no sé qué le sucedió, pero dice inmediatamente después de esa frase, cuando estos herejes judaizantes están diciendo que si no están en las escrituras fundacionales, entonces no creo que estas enseñanzas estén en el Evangelio, Ignacio dice, cuando les dije está escrito, refiriéndose a las escrituras, porque el Evangelio está escrito en el Antiguo Testamento. Claro. Lo vemos en Hechos 17 con los de Berea, lo vemos en Lucas 24 cuando el mismo Señor Jesús dice que los salmos, que la ley, que los profetas habían anunciado todo lo que él iba a padecer, etc. Lo vemos una y otra vez. El apóstol Pablo dice en Gálatas que el Evangelio fue predicado a Abraham en el Antiguo Testamento, etc. Vemos por todas partes que en el Antiguo Testamento estaba el Evangelio. Entonces Ignacio dice, cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo. O sea, que además dudaron de lo que Ignacio les estaba diciendo. Él estaba apelando a las escrituras y aún así no le creyeron, aún así lo quisieron cuestionar. Entonces, el ejemplo no aplica para lo que Santiago está diciendo, lamentablemente. No está en la posición... Santiago Alarcón no está en los mismos zapatos de Ignacio de Antioquía. Lamentablemente para él es un error, hay un problema de no conocer el contexto de la carta, el mensaje de la carta, y la verdad es que deja lamentablemente el espacio para pensar varias cosas. ¿Qué es lo que realmente pasó por la cabeza de Santiago Alarcón cuando estaba leyendo esto? Porque por todas las señales que vemos en eso, él no entendió de una manera correcta, exegética, el texto que está leyendo, y le puso al texto, le inyectó al texto un sentido que no es el sentido original que el autor le dio a lo que escribió. Y eso obviamente es un problema. Claro que sí, sacó el texto de su contexto para crear un pretexto, como dicen por ahí, ¿no? Tremendo. Muy bien, pero no solamente Santiago Alarcón se quedó ahí hablando precisamente del señor Ignacio de Antioquía, sino también habló de Ireneo de Lyon. ¿Qué se creyó en la historia? Vamos a la historia, a ver qué nos dice la historia respecto a esto. ¿Será que los antiguos cristianos creyeron en la sola escritura o no fue así? Bueno, Ireneo de Lyon dice, porque al usar las escrituras para argumentar las convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición.
Che, ¿en qué alta estima tenía Ireneo de León la tradición, no? Estamos hablando que del siglo II del cristianismo. Ahí está mi hermano Jorge. Ireneo de León también lo argumentó. No se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición. ¿Se da cuenta, Wow. hermano? Ireneo también Fuertes lo dijo. afirmaciones. Fuertes afirmaciones de Ireneo de León, si es que Ireneo de León las hubiera realmente dicho. ¿Ah, no? Este punto es probablemente el más vergonzoso y no tengo otra palabra para describirlo, de verdad. A ver. Yo me he sentido muy incómodo al tener que hacer estos videos y estos análisis porque no quiero hacer un ataque personal en contra de Santiago, pero ya que está involucrada la palabra del Señor, la doctrina, la sana doctrina de las Escrituras, tengo que hacerlo, tengo que denunciarlo, abrirlo, sacarlo a la luz, porque es de verdad vergonzoso darnos cuenta que Santiago lamentablemente tuvo problemas de comprensión de lectura en este texto, porque esa frase que él le atribuye a Ireneo efectivamente la escribe, pero cuando vemos el contexto de esa frase, no es una frase que venga de Ireneo. Ireneo está citando a los herejes. En otras palabras, esa frase que tú acabas de repetir es una frase que dijeron los herejes, porque los herejes de ese momento, ¿quiénes eran? Los gnósticos, y estas personas creían que los apóstoles no habían escrito todas las cosas, sino que se habían reservado algunos secretos para compartirlos con ciertas personas, solo con algunos de una élite, para poder con ellos ir guardando este secreto de generación en generación. Eso era lo que creían y enseñaban los gnósticos. Entonces, por eso ellos tenían esta expresión, ¿cierto?, de que no se puede encontrar en la Biblia, en las Escrituras, la verdad, o no se puede entender las Escrituras sin conocer la tradición. Ese era el argumento de los gnósticos, de los herejes. Y entonces está Ireneo haciendo una cita de esos herejes, está diciendo, ellos dicen esto. Ellos. Y lamentablemente, de manera vergonzosa, Santiago Alarcón dice y da a entender claramente en el video que esta es una frase dicha por Ireneo. Pero veamos el contexto rápidamente. Yo quiero mostrarles el contexto para que lo veamos, y en una traducción cuya sintaxis, cuya traducción está mucho mejor hecha, es más fácil de entender, y creo que esto nos va a ayudar mucho, va a facilitar la comprensión de todos los que están viendo este video. Esta es una versión oficial, también está en Logos, y dice lo siguiente. Comenzamos por el título. El título que vemos allí escrito dice: rechazo herético de las Escrituras. Eso ya nos muestra de qué va a hablar el texto. Es decir, los herejes rechazaban las Escrituras. Y leamos entonces. Voy a leer el mismo texto que leyó Santiago en esta traducción que está mucho mejor redactada. Cuando los herejes se ven convencidos por las Escrituras, es decir, los gnósticos se dan cuenta que estaban equivocados, que las Escrituras los desafían, entonces se ponen a atacar a las mismas Escrituras, afirmando que están corrompidas, o que no son auténticas, o que no concuerdan. Un ataque a la Biblia, a las Escrituras, obviamente, pretendiendo, y aquí esta es la frase que Santiago leyó, pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad a menos que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. Entonces, como podemos ver en este texto, claramente en el contexto esto es un absoluto, esto no es una especulación, no, esto es un absoluto. Ireneo está diciendo que los herejes son los que dicen esta frase, y lo vergonzoso, lamentablemente, es que aquí Santiago hace una eisegesis escandalosa, de verdad, inescrupulosa a mi juicio, aparentemente inconsciente, de manera inconsciente, y yo le doy el beneficio de la duda en eso, y es probable que sea inconsciente porque el texto que él utilizó es un poco tosco en su redacción, y es probable que eso haya dificultado la comprensión
lectora, ¿cierto?, al momento de ver ese texto. Como... Pero el texto demuestra claramente, por lo que vemos aquí, que son los herejes los que utilizan esa frase. Los herejes. Y si uno sigue leyendo, yo invito a las personas a seguir leyendo ese texto, porque más adelante sigue hablando de la tradición. Y Santiago, cuando lo va leyendo, en su tono de voz le va dando como un énfasis y lo hace sonar como si Ireneo estuviera defendiendo la tradición por sobre todas las cosas prácticamente. Y la verdad es que no. Ireneo simplemente dice, ya que decían que es la tradición, que tiene que estar en la tradición, bueno, después nosotros apelamos también a la tradición para corregir a los herejes, pero resultó que tampoco querían la tradición. Entonces no están ni a favor de las escrituras ni a favor de la tradición, porque al final de cuentas los herejes simplemente querían imponer sus propias falsas doctrinas. Y eso es lo que nos dice Ireneo, simplemente, y todo el resto de la carta y de estos libros, que este libro es contra herejes de Ireneo, entonces todo el contexto nos demuestra, sigue apoyando lo que te estoy diciendo. Además es importante ver a qué se refiere Ireneo con la tradición, porque por lo menos en este texto que estamos analizando, Ireneo explica a qué tradición se refiere y empieza a contarlo a través de un ejemplo de los bárbaros, que son pueblos que no tenían idioma escrito, que no tenían escritura, y a ellos se les predicó el evangelio. Ireneo explica la tradición que ellos recibieron y cuando lo describe habla del evangelio, de que Dios envió a su Hijo Jesús a nacer de una virgen, quien Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó. Sí, claro. Los que creen en Él tienen salvación, los que no creen en Él son condenados, etc. Todo esa era la tradición. Y dice Ireneo, entonces, terminando, que esos pueblos habían recibido esa fe escrita sin letras. Era la misma fe que nosotros conocemos del Evangelio, al final de cuentas, por lo menos. Entonces podemos decir, en este texto específico, Ireneo lo que está haciendo es está defendiendo las Escrituras y demostrando que la tradición no es otra cosa que la confirmación de lo que ya estaba escrito. Tremendo, mi hermano. Y es que ahí podemos ver cómo definitivamente saca de contexto, como tú decías, hace una eisegesis del texto y utiliza a los padres de la iglesia, pues como lo ha usado también la iglesia católica toda la historia, ¿no? Para acomodar todos los textos a su propio gusto, sin tener en cuenta, pues, que los padres de la iglesia no son una sola cosa, ni tienen un solo pensamiento, sino son diversos pensamientos y hay diversas posturas y a veces dicen una cosa, después dicen otra, a veces se contradicen entre ellos, a veces un padre de la iglesia dice una cosa ahora y después dice otra cosa diferente. Y ese es precisamente el problema por el que no podemos creer que la tradición nos traiga la verdad de las escrituras. Por eso es mejor estar confiado en la sola escritura. Y es muy clave lo que estás diciendo, Edgar. Muy, muy clave, muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando mira a algunos apologistas o apologetas católicos, los escucha argumentar. Entonces supongamos que están hablando de Mariología, o están hablando del purgatorio, o están hablando de algún tema polémico, ¿cierto?, que nosotros vemos que está en contra de las escrituras. Los apologetas o apologistas católicos citan a padres de la iglesia. Y cuando tú lees a esos padres de la iglesia, claro, la verdad es que se ve una relación con la doctrina católica que se forjó en los siglos posteriores al primer siglo. Entonces hay personas que se confunden porque dicen, ay, verdaderamente es así, veo que hay padres que decían esto y hay personas que se confunden, y a mí personalmente me han escrito personas confundidas pidiendo ayuda porque de verdad están asustados por lo que escuchan algunos apologistas católicos decir. Pero si tú le das una visión panorámica a toda la patrística, a todos los escritos de los padres de la iglesia, te das cuenta y llegas a la conclusión de lo que tú acabas de decir, que los padres de la iglesia no tenían una uniformidad perfecta. Si realmente fueron preservados por el Espíritu Santo, si realmente fue una palabra inspirada por Dios y había una uniformidad, entonces debería, de la misma manera como el Nuevo Testamento está construido tan sólidamente, los escritos de los padres también deberían estar escritos sólidamente. El problema es, si tú juntas todos los escritos patrísticos, tienes una montaña, verdaderamente una montaña de información, y vas a encontrar
en los escritos patrísticos apoyo para la Iglesia Católica, para algunas doctrinas de la Iglesia Católica, vas a encontrar apoyo también para algunas doctrinas de la Iglesia Ortodoxa, que se dividió, se separó de la Católica ya hace 1000 años aproximadamente o más. Vas a encontrar en esa misma montaña de información, vas a encontrar textos que apoyan lo que nosotros creemos como iglesia protestante. Y vas a encontrar incluso herejías en los propios padres de la iglesia. Vas a encontrar herejías también. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que la iglesia católica solo hace un cherry picking, va escogiendo lo que les sirve para fortalecer sus doctrinas que crea en los siglos posteriores. El problema es que supongamos, si yo pongo padre A, padre B, padre C, ¿ok? Como un ejemplo, yo soy docente, entonces me gusta hacer un poco el asunto didáctico. El padre A apoya una determinada doctrina de la Iglesia Católica, pero rechaza otra en sus escritos. Entonces la Iglesia Católica solo va a tomar aquello que apoya su doctrina y aquello que contradice otra doctrina católica la deja, no la menciona. El padre B hace lo mismo, entonces la Iglesia Católica toma lo que le sirve y lo que no lo deja, y así lo hace con todos. Por eso es que cuando un apologista cita, un católico cita a los padres, claro, él escogió aquellos textos que van a favor de la doctrina católica, pero hay un montón de otros escritos que o guardan silencio y nunca dijeron nada al respecto, o hablan en contra, y peor aún, hay doctrinas que son herejes, reconocidas por la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera herejías a ciertas doctrinas, y algunas de esas fueron dichas por los mismos padres que la Iglesia utiliza en otros argumentos para sostener sus doctrinas. Entonces, definitivamente es una ensalada. Hay contradicciones, hay errores históricos, hay errores garrafales históricos, hay acusaciones a los padres por causa de esos errores. A Ireneo incluso, que acabamos de leerlo, que en algún momento también hizo algunos errores históricos, etc. Hay varias cosas, es una ensalada, no es un fundamento firme, no puede ser un fundamento firme. Lo hacen ver como un fundamento firme porque solo escogen aquellos que van de acuerdo a una determinada doctrina posterior al Nuevo Testamento. Así es, mi hermano. Este tema es un tema larguísimo, podríamos durar horas aquí. Mi hermano, tú tienes un canal de YouTube. ¿Nos recuerdas cómo se llama ese canal de YouTube para los que quieran ver tus análisis mucho más profundos sobre este tema también de la patrística y otros muchos? Por supuesto, vean en YouTube, busquen ahí Jorge Walters y van a encontrar el canal. Es YouTube/Jorge Walters, y ese es mi canal en YouTube, y también en Facebook me pueden encontrar. Perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. De pronto después seguimos analizando cositas del señor Santiago Alarcón. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga a todos y sigan aquí con nosotros en el Cara a Cara de Biblia Libre.